Bueno, mm, normalmente cuando intentamos capturar un recuerdo importante buscamos precisión, ¿verdad? Sí, claro, buscamos esa exactitud clínica. Exacto. Sacamos la cámara del móvil, hacemos una foto y decimos, esto es exactamente lo que pasó. Totalmente. Una imagen que muestra la realidad tal cual era. Pero claro, al dar un paso hacia el mundo de la memoria emocional, hacia ese terreno de los recuerdos familiares, pues esa cámara fotográfica ya no nos sirve de mucho. Para nada. Ahí un recuerdo se parece, no sé, más a una pintura impresionista. Justo eso. Una pintura no nos muestra exactamente cómo era la luz física, o sea, nos muestra cómo se sintió esa luz. Y bueno, con esta idea en mente, damos una cálida bienvenida a un nuevo análisis a fondo a toda la audiencia del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Un saludo enorme a todos los que están ahí escuchando. Hoy nuestra misión en este programa es ver cómo Tim Burton usó esa misma brocha impresionista en su obra, yo diría, más personal, Big Fish, la película de 2003. Es que es el punto de partida idóneo para esta exploración de verdad. Porque a primera vista la película parece un simple cuento de hada sureño. Sí, una aventura pintoresca y ya está. Eso es. Pero en realidad funciona como un bisturí. Disecciona la construcción de la identidad, el duelo y sobre todo esa frontera tan difusa entre lo que ocurre de verdad y lo que necesitamos creer para poder sobrellevar la existencia. Y el campo de batalla de toda esa disección es la complejísima relación entre un padre y un hijo. Uf, tela con esa relación. Ya te digo. Pero, a ver, antes de sumergirnos en esa dinámica en pantalla, hay un elemento que resulta fascinante sobre cómo esta historia llegó a existir. El origen del proyecto, claro. Exacto. Porque la visión que todos conocemos de esta película, o sea, estuvo a punto de ser radicalmente distinta. Completamente distinta. A ver, para entender el tono de la obra final hay que mirar su turbulento origen. Todo nace de la novela de Daniel Wallace. Big Fish, la novela de proporciones míticas. Es esa misma. Era un libro estructurado en episodios casi inconexos, como si fueran viñetas sueltas. El caso es que, cuando los derechos llegan a Hollywood, el director asignado originalmente no era Tim Burton. No, era Steven Spielberg. Exacto. Justo después de terminar Minority Report. O sea, menuda mezcla. Spielberg dirigió este material. Y espera, que no solo eso. Spielberg tenía en mente a Jack Nicholson para interpretar a la versión anciana de Edward Bloom. Uf, madre mía, Jack Nicholson. Claro. Sin embargo, Spielberg terminó dando prioridad a Atrápame si puedes, que casualmente también aborda una complicada relación paterno-filial. Sí, es verdad. Y abandonó el proyecto. Es entonces cuando el guionista, John August, que había logrado la proeza de unificar esas viñetas inconexas de la novela en un relato supercohesivo, pues le hace llegar el libreto a Tim Burton. Es que pensar en ese cambio de director es, no sé, como cuando una canción icónica cambia de intérprete. Me gusta esa comparación. Claro, porque si Spielberg la hubiera dirigido con Nicholson a bordo, pues yo me imagino una melodía mucho más tradicional. Seguramente un melodrama más clásico, sí. Exacto. Muy pulido, quizás apostando más por el asombro infantil. Pero al pasar a Burton, la canción adquiere un tono más excéntrico, más melancólico y desde luego visualmente rompedor. Esa analogía captura perfectamente la transición. Pero a ver, lo que realmente convierte a Burton en el director indispensable para este proyecto en ese momento no es su estética gótica habitual. Es su estado vital, ¿no? Exactamente. Hay un factor humano subyacente que cambia la naturaleza de la película. Tanto Tim Burton como el guionista John August acababan de perder a sus respectivos padres. ¡Ostras! Es que eso le da una dimensión completamente nueva a todo. Totalmente. Transforma la película, o sea, pasa de ser un simple encargo de un estudio a una especie de carta de amor o de reconciliación póstuma. Eso es. Se convirtió en un mecanismo para procesar el duelo. Se sabe que hacer esta película fue una manera de lidiar con un padre al que siempre se sintió distante. Ya, alguien a quien nunca se llegó a comprender del todo. Exacto. Por eso la carga emocional del filme no se siente prefabricada. Es visceral, porque surge de una herida real de sus creadores. Y bueno, esa herida nos lleva directos al conflicto central de la trama, a esa tensión insoportable entre los dos protagonistas. Que es el corazón de la historia, claro. Sí. Por un lado tenemos a Edward Bloom, ese narrador inagotable interpretado de joven por Ewan McGregor y de anciano por Albert Finney. Maravillosos los dos, por cierto.
espectaculares. Y por otro lado, a su hijo Will, interpretado por Billy Crudup, que es periodista. Un detalle nada menor. Nada menor. Will es un hombre anclado a los hechos comprobables. Es un analista de la realidad tangible y siente un rechazo profundo hacia su padre. Le reprocha constantemente de todo. Claro, le acusa de que todos esos relatos fantásticos son simples mentiras para ocultar su abandono o incluso una doble vida. Lo cual nos introduce a la metáfora que da título a la película, porque Edward justifica su vida basándose en la idea del gran pez. Ah, ¿sí? Esa teoría es suya. Cuenta que leyó en una enciclopedia que ciertos peces crecen dependiendo del tamaño de su entorno. O sea, si se quedan en la pecera, son pequeños. Lógico. Pero si van al río, se vuelven enormes. Y esa es la psicología detrás de su partida, abandonar el pequeño pueblo para no quedar estancado en la mediocridad. Claro, suena muy bonito. Pero, a ver, si hacemos el ejercicio de ponernos en los zapatos de Will, ¿acaso no tiene motivos de sobra para estar resentido? Hombre, desde su perspectiva. Es que desde fuera, la actitud de Edward puede parecer mágica, sí. Pero desde la perspectiva de un hijo, usar el mito como escudo suena a un acto de egoísmo tremendo. Ya, como una vía de escape. Exacto. Parece una excusa muy conveniente para evadir las responsabilidades crudas de la paternidad real. Dejas a tu familia lidiando con un personaje de cuento en lugar de un ser humano vulnerable. Y ese es justo el cuestionamiento fundamental que la historia nos lanza a la cara durante el primer acto. Nos invita a juzgar a Edward de la misma manera que lo hace Will. Nos pone en el bando del periodista. ¿Sí? Sin embargo, lo brillante del guión es cómo utiliza la psicología para subvertir nuestros prejuicios sobre quién tiene razón realmente. ¿A qué te refieres exactamente? Pues, a ver, pensemos en los arquetipos narrativos clásicos. Normalmente la juventud representa el idealismo. La imaginación, la rebeldía. Exacto, mientras que la vejez representa el pragmatismo, las normas, la cruda realidad. Claro, el padre suele ser esa voz de la razón que le dice al hijo que ponga los pies en la tierra. Pero aquí ocurre lo opuesto. Es una subversión total. Will representa ese mundo gris, aséptico y burocrático de la verdad literal. Es el joven quien carece de ilusión en este caso. Justo. Mientras tanto, el anciano moribundo es quien defiende la imaginación como un acto de resistencia. Qué interesante verlo así. Y si analizamos bien las historias de Edward, vemos que sus valores no son el egoísmo ni el éxito económico. Para nada. Lo que promueve a través de sus fábulas es la empatía con los marginados, la solidaridad, la amabilidad. Su fantasía es, en realidad, una rebelión contra un mundo insulso. O sea, es decir, que la fantasía no es una huida para él. Es una herramienta de supervivencia, pura y dura. Totalmente. Y es fascinante observar el mecanismo que Edward usa para construir esos relatos. Porque viendo la película, da la sensación de que lo que hace Edward con sus historias es muy similar a lo que hacemos hoy en día con las redes sociales. Ah, sí. A ver. Sí, pero en un sentido mucho más poético. Toma eventos cotidianos, reales, y les aplica una especie de... Un filtro mitológico, podríamos decir. Eso es, aplica un filtro mitológico para hacer épica su propia vida. O sea, si conoce a un hombre que es simplemente muy alto, Edward le pasa ese filtro narrativo. Y lo convierte en Carl. Exacto, en Carl, un gigante de 5 metros incomprendido. Y si conoce unas gemelas idénticas en la Guerra de Corea, pues el filtro las convierte en unas siamesas inseparables. Es una forma excelente de visualizarlo, la verdad. Y lo crucial aquí es que no debemos quedarnos simplemente en lo pintoresco de esos personajes. Hay que ir más allá. Sí, hay que ver cómo funcionan a nivel psicológico para Edward. Por ejemplo, tomemos a la bruja del pantano con su ojo de cristal. Uf, la escena del ojo. Claro, no es solo un recurso de terror infantil. Ver cómo va a morir en ese ojo le permite a Edward perder el miedo a la vida. Es verdad. Le quita esa ansiedad por lo desconocido. Exacto, es un mecanismo psicológico para volverse audaz. O el propio gigante Carl. En lugar de enfrentarse a lo desconocido y matarlo, como haría el héroe clásico tradicional, Edward comprende su soledad. y se hace su amigo, convierte sus miedos y los terrores del mundo en aliados. E incluso utiliza estas historias para advertirse a sí mismo. Yo siempre pienso en el idílico pueblo de Spectre. Ah, Spectre, donde todos van descalzos. Claro, donde la hierba es tan suave y nadie hace nada productivo. Edward se encuentra allí con Arthur Winslow, el famoso poeta,
que ha pasado de ladrón de bancos a millonario de Wall Street en sus fábulas. Sí, pero en Spectre ha perdido toda su ambición. O sea, ese pueblo no es solo un lugar bonito, es la representación psicológica del conformismo. Peligrosísimo para alguien como Edward. Totalmente. Él entiende que si se queda ahí, en la comodidad absoluta, morirá en vida. Así que tiene que irse. Y fíjate, ese mecanismo narrativo choca de frente con la investigación que está haciendo Will en el presente. Porque Will no se rinde con los hechos. Para nada. En su rol de periodista implacable, sigue las pistas reales y llega a las ruinas del verdadero pueblo de Spectre. Buscando respuestas. Y allí se encuentra con Jenny, el personaje interpretado por Helena Bonham Carter. Will va buscando la fisura en el cuento de hadas de su padre. Claro, busca desesperadamente encontrar el lado oscuro. Está convencido de que su padre mantenía una doble vida, que le era infiel con esta mujer, exacto. Es que necesita encontrar un defecto terrenal para justificar todo ese enfado que lleva arrastrando. Pero lo que descubre desmantela todo su cinismo. Jenny le revela que su padre jamás le fue infiel, Para Edward solo existía su esposa Sandra. solo ella. Y ahí es cuando llega la epifanía real para Will. Se da cuenta de que el esqueleto de todas esas historias disparatadas era de hueso real. Que el pueblo existía de verdad. El pueblo existía, el gigante existía, el poeta existía. Edward nunca fue un mentiroso patológico. Simplemente entendía que la cruda realidad era árida. Y la adornaba, la aliñaba un poco, transformaba su vida en un regalo narrativo para los demás. Qué bonito. Y oye, hay un momento que para mí encapsula perfectamente ese choque. El choque entre la necesidad de Will de buscar hechos concretos y la verdad emocional de Edward. ¿Qué momento? La escena en la bañera. Uf, qué escena. Es que a menudo queda sepultada por la grandilocuencia del final, pero es vital. Edward está metido en el agua vestido para aliviar la sequedad de su piel enferma ¿Sí? y su esposa, Jessica Lange, entra en la bañera también completamente vestida, solo para abrazarlo. Es un instante precioso. Y, a ver, en una película que es una avalancha constante de palabras, de narración oral, de muchísima locuacidad. Esta escena transcurre casi en absoluto silencio. Exacto. Es un contrapunto brillante a toda la verborrea de la cinta. Lo es. Porque frente a un hijo que exige pruebas, fechas, realidades tangibles, pues esta escena demuestra que el amor incondicional de sus padres es un hecho inamovible. No necesita adornos. Ni filtros mitológicos, ni palabras. Es la verdad más pura de toda la película. Y bueno, para transmitir esa diferencia entre el mundo frío de los hechos y la calidez del mito, la estética visual de la película juega un papel determinante. Sin duda alguna. De hecho, representa un punto de inflexión muy marcado en la trayectoria visual de Tim Burton. Desde luego. A ver, cuando alguien piensa en Tim Burton, normalmente piensa en Eduardo Manos Tijeras o en Sleepy Hollow. Sombras, oscuridad. Piensas en estética gótica, árboles retorcidos, maquillaje muy pálido y una paleta de grises y negros constante. Sí, lo clásico en él. Pero aquí Burton punta la verdad de Edward con una paleta deslumbrante, llena de amarillos vibrantes, rojos intensos, verdes súper saturados. Como los narcisos para conquistar a Sandra. O sea, un esfuerzo romántico brutal visualmente. Es, con diferencia, su película más luminosa. Y la forma en que construyó esa luminosidad es la clave de todo. A ver, a principios de los 2000, la industria del cine estaba abrazando ciegamente las imágenes generadas por ordenador, el CGI. Todo era digital ya. Todo. Pero Burton tomó una decisión muy consciente de priorizar los efectos prácticos, los trucos de cámara a la antigua usanza. Como la perspectiva forzada para encoger o agrandar personajes. Justo eso. Para hacer que Cal pareciera un gigante real, jugaron con la profundidad de campo y construyeron decorados a escala. Y esto no es un mero capricho retro del director. Para nada, tiene una función narrativa profundísima. Al usar efectos tangibles, la fantasía de Edward se siente arraigada en la realidad física. Le da textura. Claro, Si hubiera sido todo digital, el mundo de Edward habría parecido artificial, falso. plástico. Las historias se perciben con el mismo peso físico que los tonos fríos y asépticos del presente de Will en el hospital. Es un contraste necesario. Y además hay que sumar la banda sonora de Danny Elfman, que de hecho obtuvo una nominación al Oscar. Maravillosa. Y esa canción original de Pearl Jam, Man of the Hour, que ata todo el conjunto. Es el broche perfecto. Pero claro, cuando un cineasta con un sello tan reconocible cambia su paleta de forma tan radical, siempre hay cierta fricción. Sí, no a todo el mundo le gusta el cambio.
Yo me pregunto si Barton, al intentar hacer una obra más madura y emotiva, decepcionó a su base de fans más incondicional, a aquellos que iban buscando sus típicos monstruos sombríos. Pues al repasar la recepción de la época, es innegable que hubo un sector de la crítica y del público que sintió que a la cinta le faltaba el filo oscuro habitual. Claro, les chocaría tanta luz. Argumentaban que se había vuelto demasiado complaciente o amable. También hubo quienes criticaron bastante la actuación de Billy Crudup por considerarla algo insípida o rígida. Aunque bueno, viendo el contraste que se necesitaba, es difícil no ser rígido cuando tienes a un Ewan McGregor exultante saltando por un circo. Claro. O plantando ese mar infinito de narcisos amarillos. La rigidez de Crudup parece casi un requisito funcional del guión para que el otro brille. Precisamente. Era necesario ese contrapeso. Y el tiempo ha dado la razón a esa lectura. Sí, sin duda. Hoy en día la inmensa mayoría de la crítica profesional y del público la cataloga instantáneamente como su obra maestra más madura y redonda. Es que lo es. Se alaba muchísimo la proeza de que Albert Finney y Ewan McGregor lograran dotar a un mismo personaje de una coherencia absoluta en dos etapas vitales distintas. Irradian una calidez tremenda. Sustentan toda la película con esa energía. Y bueno, todas estas capas visuales, narrativas y psicológicas colisionan en la secuencia final. El clímax emocional. Exacto. Es allí donde el tema central de la película, la inmortalidad a través del relato, cobra verdadero sentido. Toda la tensión acumulada entre padre e hijo se resuelve en el hospital. Cuando Edward sufre ese colapso definitivo. Es la resolución perfecta del arco de transformación de Will, la verdad. Sí, porque frente a la inminencia de la muerte de su padre, este hombre que ha pasado toda su vida exigiendo la verdad literal, de repente se da cuenta de que los hechos clínicos ya no sirven de nada. No aportan consuelo. Edward, casi sin aliento, le suplica a su hijo que le cuente cómo termina todo. Le pide una historia. Y Will finalmente cede. Se rinde ante la lógica de su padre y asume el rol de narrador. Toma el relevo. Al hacerlo, Will no solo está consolando a un anciano moribundo, está validando toda su existencia. Está aceptando el idioma de su padre por primera vez. Eso es. Y Will improvisa una aventura final espectacular. Narra cómo escapan del hospital, empujando la silla de ruedas, subiendo a ese descapotable rojo, hasta llegar al río. Una huida épica. Y la genialidad es que en las orillas del río están todos. Todos y cada uno de ellos. Todos los personajes extraordinarios de las fábulas de Edward están ahí reunidos, aplaudiendo, despidiéndose con alegría. No es un momento lúgubre, para nada. Es una celebración. Will toma a su padre en brazos, lo sumerge en el agua y Edward se transforma, por fin, en el gran pez del que siempre habló. Y dice esa frase final antes de desaparecer. La historia de mi vida. Exacto. ¡Qué momento! Esa narración funciona como un puente perfecto hacia el epílogo, el funeral real. Es en esa ceremonia posterior donde la realidad empírica y el mito colisionan de manera definitiva ante los ojos de Will. Porque ve llegar a los asistentes y reconoce las contrapartes reales de los cuentos. Claro, ve al hombre muy alto que inspiró al gigante, a las gemeas idénticas, al dueño del circo. Y entonces la película enuncia su tesis fundamental. Will comprende la frase definitiva. Un hombre cuenta sus historias tantas veces que se convierte en ellas. Estas le sobreviven y de esa manera se convierte en inmortal. Todo nos lleva a la conclusión de que la muerte en esta película actúa como un catalizador indispensable, ¿no? Totalmente. No es solo un evento biológico o doloroso, es el evento que fuerza la comprensión y la aceptación mutua. Will necesitaba entender el idioma de su padre para sanar sus propias heridas. Justo a tiempo, además, para ejercer él mismo la paternidad con el hijo que espera junto a su esposa. Al legitimar a su padre, se prepara para serlo él. Exactamente. Pues ha sido un viaje fascinante a través de las luces y sombras de esta obra de Tim Burton. Desde luego. Hemos visto cómo la capacidad del cine y la imaginación pueden moldear nuestra percepción de la realidad. O sea, cómo rechazar la mediocridad no es una simple frivolidad, sino un mecanismo de defensa. Y cómo el brillante uso de esa estética luminosa y los efectos prácticos sirvieron para explorar el duelo y la familia de una forma tan profunda. Es la constatación de que los mitos y los cuentos no son exclusividad de la infancia. Son estructuras vitales que los adultos necesitan para dotar de significado a su paso por el mundo. No podría estar más de acuerdo. Y bueno, para despedirnos de quienes nos escuchan hoy, nos gustaría dejar flotando una reflexión, algo a lo que darle vueltas al terminar el audio. A ver.
Si aceptamos la hermosa premisa de la película, la idea de que somos las historias que dejamos atrás una vez que nos vamos, Sí. ¿qué ocurre cuando la memoria de quienes nos sobreviven empieza a fallar o a alterarse con el paso del tiempo? Es una buena pregunta. Si nuestra pervivencia depende de quienes cuentan nuestro relato, ¿es posible que la verdad absoluta de cualquier ser humano sea, en última instancia, tan solo el consenso de las ficciones que nuestros seres queridos deciden recordar sobre nosotros? Uf, una pregunta para llevarse al mundo real y pensarla con calma. Sin duda. Un placer. Como siempre, hasta la próxima exploración detallada.